Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas con alcance local y mundial. Abordamos con la colaboración de docentes universitarios en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. De igual manera, saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Edison, buen día. Hola Miguel, buen día. Buen día. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Iván Chavarría Parreño, quien obtuvo un doctorado de Estado en estudios políticos en la Escuela de Altos Estudios París, Francia. Tiene una maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina. Se desempeña como docente de la PUCE desde hace 22 años. También es docente de Flaxo Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, Miguel. Buenos días, Edison. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias, Tito. También buenos días a Tito. Gracias. Continuamos en diálogo con Miguel Chavarría Parreño, esta semana con un nuevo tema, que es la política en Marx. Así, en el primer segmento, exploraremos expresiones de la política provenientes de Marx en la vida cotidiana. En el segundo segmento, miradas filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la política en Marx. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar?, Miguel Chavarría compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Iniciamos el segmento Vida Cotidiana preguntando a Miguel Chavarría ¿qué ideas del momento histórico de Marx se encuentran en la cotidianidad? Bueno, gracias una vez más por la oportunidad y quisiera responder con algunas observaciones. Digamos que por la obra de Marx hay un conjunto de conceptos, ideas, análisis, referencias intelectuales a los cuales nosotros nos hemos acostumbrado, aun cuando él no fue digámoslo, el descubridor, el inventor. Bueno, inventor también es una palabra que no calza muy bien porque los hechos sociales no se inventan, los acontecimientos políticos no se inventan como la palabra quiere dejarnos ver. Pero podemos decir algunas, la revolución, por ejemplo, el significado de revolución que está presente, aun cuando ese significado proviene del primer gran ciclo revolucionario que fue y la referencia fundamental, la que nosotros tenemos siempre presente, que fue la Revolución Francesa. Ese es el tema. Ahí habría que analizar el significado de revolución, es muy importante. Pero Marx no fue el
el descubridor, quizás más que Marx, es el marxismo, es decir, toda la interpretación posterior que hizo de Marx como la fuente de origen de ese concepto. Hay otro tema también, la lucha de clases, pero la lucha de clases ya podemos verlo desde Aristóteles, aun cuando no utiliza esa expresión, pero puedo indicarles de qué momento. Pero sobre todo Marx toma de los historiadores de la raza. Los historiadores de la raza en el siglo XVIII hablaban de la lucha de razas, sobre todo entre dos razas, entre la aristocracia con sus buenas costumbres, sus magníficas costumbres, y la chabacanería, pero el poder material que la burguesía comenzaba a tener. Entonces es todo ese mundo de referencias. La lucha de razas, ellos lo interpretaron como la historia es el escenario de la lucha de razas. También había el problema entre ciudadanos y aristócratas. Bueno, es toda una serie de referencias. Hay otros conceptos también que han sido muy importantes. Esta figura, aun cuando no se atribuye a Marx, él nombra rápidamente, pero el problema de una sociedad sin clases, por ejemplo. El problema, el concepto, la realidad, las referencias también de lo que podríamos llamar la dictadura del proletariado, que no es propiamente de Marx, pero Marx lo retoma, y el marxismo posterior, sobre todo el marxismo soviético, lo difundió mucho más como tal, pero lo difundió, hay que analizar todos esos aspectos. La cuestión es que cuando nos enfrentamos con la obra de Marx no solamente bastante, es sumamente complejo, difícil escribir, leer y comprender, porque en el caso de Marx tenemos inmediatamente el marxismo, y ahí hay una línea que va de Marx a Stalin, que ha sido la línea que instauró los regímenes totalitarios. Entonces, pero no hagamos responsable a Marx de los... Obviamente hay que tener pulcritud y limpieza conceptual para abordar estos temas, pero Marx de ningún modo, y nunca lo haría responsable a Marx en su obra, responsable de los campos de concentración o los gulag soviéticos. Eso ya corresponde a lo que podríamos llamar el marxismo, y lo que Marcuse llamó el marxismo soviético, sobre todo. Pero estamos bajo la pregunta de que cuáles han sido los aportes de Marx. Es este conjunto, pero no podemos, es difícil separar las menciones de Marx en su obra y, sobre todo, la consecuencia posterior que vino inmediatamente. Pero mucho más allá de estos conceptos, yo creo que en Marx hay algo muy genuino, que es el primero, quizá el único en su momento, siglo XIX, perdón, de haber analizado las consecuencias y el significado de la revolución industrial. Ese es el que está contenido en el primer tomo del Capital, y en tantos otros. La lucha de clase en Francia sigue mucho de cerca a los grandes, digámoslo, novelistas de la época, Balzac y tantos otros, que ya se preocupaban muchísimo de esta, más que de la pobreza, este hecho fundamental. ¿Cómo es posible que en una sociedad que la única en la historia, porque no la hay otra, que ha producido tanta riqueza, pero tanta riqueza, al mismo tiempo produzca tanta miseria y tanta pobreza? Yo creo que esa es la pregunta, si podemos formularla así de manera tan lapidaria, pero muy esclarecida, la pregunta que debemos formularnos y a la cual trata de dar respuesta a Marx mediante el análisis
del capital. Yo creo que más allá de todas estas referencias que podemos buscarlas y encontrarlas en la historia, incluso cuando Aristóteles insiste en el hecho de que la democracia es el gobierno de los pobres y la oligarquía el gobierno de los ricos, cuando él insiste, pero muy tajantemente, deja ver que hay ahí ya un problema de lucha de clases, ¿no? Cuando él no emplee ese texto. Pero vuelvo a insistir, Marx es extraordinario por su análisis de los efectos, del significado de la revolución industrial y quizás por ahí, pero también es inseparable, digámoslo, es difícil separar su obra de la consecuencia posterior, que podemos llamarlo el marxismo, si ustedes me permiten hacer esta división entre la obra de Marx, que es un gran aporte, aun cuando podemos ver algunos elementos totalitarios en él, y la canonización de Marx posterior gracias al marxismo y el marxismo soviético. O sea, la línea que va de Marx a Stalin, hay una profunda ruptura, una profunda tergiversación. Se hace del pensamiento de Marx, que era una fuente viva, simplemente axiomas por repetir a cada rato, y que no nos permite comprender nada. Muchas gracias, Miguel, por esta primera aproximación. Damos paso al segmento Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana en el segmento Miradas Filosóficas nos encontramos con Miguel Chavarría para, desde el pensamiento filosófico, mirar la política en Marx. Para eso preguntamos, ¿cuáles son las principales fuentes o influencias, algunas ya nos las ha dicho, que marcan la idea de política en Marx? Sí. Edison, es una pregunta enorme. Llevaría seminarios enteros poder analizarlo, pero yo quisiera, sobre todo, dar nuestra mentalidad ahora, de una especie de, como se predica sobre todo casi en un sentido religioso, esta prédica de solidaridad con los pobres, solidaridad con los desvalidos. Yo quisiera decirles que todo lo que, digámoslo así, esa mentalidad, esa referencia a sus valores implican, eso no es Marx, aun cuando se le atribuye muy fundamentalmente a Marx. Ese discurso de la solidaridad, de nuestra preocupación por los pobres, es propiamente el discurso del socialismo, del llamado socialismo utópico. Y que Marx se aleja, porque el utopismo en ese socialismo es una especie de moralismo, que nosotros frecuentemente caemos sin darnos cuenta, quizás por falta de formación, quizás por falta de trabajo más sostenido sobre estos textos, pero caemos fácilmente en atribuirle a Marx. Marx planteaba algo muy diferente. Algo muy diferente y me parece muy justo. Es el hecho de que, independientemente de este moralismo pequeño burgués, porque ese era el socialismo utópico, él planteaba algo objetivo. Las clases sociales, su lucha, tal como registramos en la historia, conduce, o podría conducir, a una sociedad, llamémoslo así, no adelantemos términos ni comunista ni socialista, lo que fuese, sino, viéndolo bien, estas contradicciones presentes en la sociedad industrial conducen a una situación en la que podríamos llamar una situación de una clase social, en la cual, una situación de fin de las clases sociales, en la cual el proletariado sería fundamental. Pero el proletariado en la comprensión de Marx no es una clase,
lo dice el manifiesto comunista. El proletariado es el carácter universal de todas las clases. Y si él lo plantea como el carácter universal de las otras clases, los campesinos, la aristocracia, la burguesía incluso, significa, por lo tanto, que el proletariado es su disolución. Eso lo dice el manifiesto comunista. Vuelvo a insistir, esta idea es fundamental. El proletariado no puede ser una clase porque representa a todas las clases, porque condensa en sí, por este proceso histórico, condensa, como el proceso químico de condensación, en sí todos los elementos de explotación de las clases sociales anteriores, de tal modo que él representa universalmente al conjunto de las clases. Y si representa universalmente, no puede ser una clase social, porque una clase social es una clase particular. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el partido, la organización partidista, sale sobrando. Por eso Marx tuvo la perspicacia de, digámoslo así, de aniquilar, diluir o simplemente eliminar la formación de la Liga de los Comunistas, porque él veía un problema. El proletariado, por un lado, su universalidad que él pregonaba, y por otro, el partido. El partido no puede sustituir al proletariado. Lo que va a suceder con Lenin. El partido, la vanguardia, lo que fuese, no puede sustituir. Tampoco el partido está llamado a aportarle una teoría que pueda esclarecerle y, de acuerdo con esa teoría, conducirle a un proceso revolucionario. Esta tergiversación de la relación entre partido político y clase social es obra de Lenin. Yo recuerdo claramente un texto del año 18, un año después, 1918, de Lenin, donde pregona el partido con sus características fundamentales, sus características jacobinas, porque el partido que pregona Lenin es de origen jacobino, jacobinista, de la Revolución Francesa. El centralismo democrático, por ejemplo, la formación de cuadros. Y a la larga, cuando él pregona, ya no todo el poder a los soviets, sino todo el poder al partido, es obvio, estamos ante las puertas de una sociedad totalitaria y todos sabemos la historia posterior de cómo el Partido Comunista, obviamente hago referencia al Partido Comunista, se convirtió en la sociedad soviética, encarnó, absorbió, digámoslo así, engulló a la sociedad soviética y al mismo tiempo se convirtió en Estado, es decir, con el poder político. Entonces, todo esto hay que hacer un profundo análisis para no ser injusto con Marx. Eso por un lado, pero esto... el problema de Lenin es que, permítame que pase así, porque no es tan fácil situar como si fuesen fronteras, porque se trasladan. El problema de Lenin es que vio como enemigo de clase y a quien debía combatir el partido es a lo que él denominaba la hidra pequeño burguesa. La hidra, ustedes saben, la hidra es esa figura mitológica antigua que adopta un rostro, una cabeza, miles de cabezas, miles de rostros. Lo que él quería es combatir la ideología pequeño burguesa, que para él, y lo convirtió en su enemigo de clase, y había que combatirlo con el partido político y con todas las armas, convertido ya en poder de Estado y por lo tanto representaba el representante de la sociedad. Este es un momento que no podemos encontrarlo en Marx. Marx es más intuitivo, más
más perspicaz en este sentido. El manifiesto comunista hay que leerlo una y otra vez y comprenderlo en este sentido. Marx no da pie, y no porque lo diga el manifiesto, pero posteriormente al manifiesto comunista nosotros encontramos que él disuelve la Liga de los Comunistas que había convocado. Eso significa que disuelve el partido, porque él no ve al proletariado como una clase social, sino lo dice, es la disolución, momento de disolución de las otras clases sociales. Pero yo quisiera también hablar hay tantas cosas, pero el tiempo es rápidamente. El problema de la historia en Marx, que no es un problema que empezó con Marx. Como ya lo hemos visto la sesión pasada, esta absolutización de la historia empezó con Hegel. La historia, con mayúscula, la historia como absoluta, empezó con Hegel, cuando vio además a Napoleón a caballo y lo equiparó con la marcha universal de la historia, a Napoleón en su caballo. Eso es lo que realizó Hegel. Pero ¿qué es lo que hay con respecto a la historia en Marx? Aquí sí tenemos elementos totalitarios, y es el punto en que Marx rompe con la tradición política, porque hasta este momento, lo que he dicho, nosotros lo encontramos en la tradición que va de Aristóteles a Marx. Pero aquí hay un punto fundamental. Marx hace de la historia una necesidad. ¿Qué significa eso? Lo que todos los revolucionarios han llamado la necesidad histórica, es decir, que la sociedad tiene una marcha histórica ineludible hacia la sociedad sin clases, de tal modo que esta necesidad se cumple inexorablemente, un poco como el término y el concepto de necesidad nosotros encontramos en el pensamiento griego antiguo, que es la nankaya. La nankaya, ellos se referían a la necesidad natural. Ninguno de nosotros podemos prescindir de satisfacer la necesidad natural. Imaginen ustedes, ya les he dicho, 5 noches sin dormir, estamos al borde de la locura. Esta necesidad natural. Pero Marx la transforma en una necesidad histórica, es decir, en una marcha inexorable, de tal modo que las contradicciones internas ahora conducen inexorablemente, ineluctablemente, hacia una sociedad sin clases. Y la persona o la clase social que se oponga, esto ya es la interpretación también de Lenin, que se oponga a esa marcha, a esa necesidad, pues evidentemente será una clase y un sujeto retrógrado, reaccionario, y esos son todos los dilemas que nosotros hemos visto cuando leemos a todos los pensadores del pensamiento revolucionario, los dilemas que ellos se plantean entre quién es el revolucionario, su acción, y quién es el contrarrevolucionario, y quién es el retrógrado o la clase retrógrada que hay que aniquilarla porque esta es la marcha de la historia, y ellos pretenden interpretar la marcha de la historia de acuerdo con esta marcha ineluctable, inexorable como tal. Eso lo encontramos en Marx. Y eso es por haber absolutizado la historia y haber hecho de la historia, como decía un analista, un filósofo alemán, una especie de juicio ante el cual todos, ustedes o yo, individual o mediante las clases sociales, deberemos comparecer ante ese tribunal y nos juzgará. Y también esto ha servido mucho cuando un dictador como Castro dice, la historia me absolverá. Lo que está diciendo finalmente es los crímenes que pude haber cometido o todos los éxitos que yo pude haber logrado en el pasado, la historia va a absolver. Significa que le perdonará todo. Y aquí se origina esta idea de que de que los medios se justifican por un fin, que no es de Maquiavelo. Maquiavelo nunca argumentó en ese sentido. O que la tortilla necesariamente
cuando rompo los huevos conduce a la tortilla, que ya lo he dicho, lo cual es una gran falacia lógica e histórica. Si rompo los huevos, no necesariamente se harán tortilla inmediatamente como tal. Pero es el lenguaje que ellos han utilizado, yo no me estoy inventando, es el lenguaje que todo el pensamiento revolucionario lo ha utilizado. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en Marx como estos momentos. Podría seguir hablando mucho más sobre esta sociedad, esta utopía como tal. El problema de la utopía, hay que leer a un autor. Bueno, yo no quiero atiborrarles con tantas cosas, pero Kestler ha dejado en su texto. La cuestión es que Marx obviamente no podía ver todo esto, pero en nombre de la utopía solamente podría decirles que en nombre de esa utopía, la sociedad sin clases, se han cometido las peores y las más atroces tiranías como tales. Con esto yo no estoy avalando la democracia liberal occidental, que tiene otros problemas y que merece otro análisis, porque en esa democracia occidental también nosotros encontramos elementos que han conducido, por ejemplo, al fascismo y al nazismo, que son otro tipo de sociedades y regímenes, o que han sido regímenes totalitarios. No es lo mismo el totalitarismo soviético, stalinista, que el totalitarismo nazi, como nosotros lo conocemos. Pero vuelvo a insistir, yo no estoy, si hablo en un sentido, no estoy defendiendo el otro, obviamente. Pero, como ustedes saben, el tiempo es muy corto. Muchas gracias, Miguel. Ahora nos trasladamos al tercer momento, que más encontrar para indagar cómo continuar o profundizar las reflexiones acerca de la política en Marx. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Miguel Chavarría. En un primer momento conversamos sobre la presencia cotidiana de ideas de Marx acerca de política. Luego Miguel Chavarría compartió desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones de la política en Marx, la idea de la historia en Marx, la idea de utopía brevemente, y sabemos que quedaron muchos temas allí también pendientes por la extensión que es Marx. Ahora te solicitamos tus sugerencias para que podamos profundizar en esta temática, Miguel. Yo creo que hay que regresar a leerlo con pulcritud, sin digamos, todo este trabajo de ideologización que el pensamiento de Marx ha sufrido. La cuestión de Marx es que su obra ha sufrido una especie de axiomatización. Hay principios que se repiten y que se pretenden aplicar desde el Japón, los esquimales hasta Sudamérica, lo cual es muy injusto con respecto a Marx. Hay que regresar a sus textos, leerlos, ver lo que le anima, si hay un sentimiento de justicia, si hay un sentimiento de verdad, lo que le anima a esos textos, como el manifiesto es un gran texto, la lucha de clases en Francia, el primer tomo del Capital. Hay que recrear, y por lo tanto al mismo tiempo no tomarlos como dogmas ni axiomas, sino en un momento determinado, qué claridad, cómo nos esclarece el funcionamiento del capital. Y también le pediría que se lea aquellos marxismos que nunca accedieron al poder, la obra de Rosa Luxemburgo, de Anton Pannekoek, la obra de Gramsci y tantos otros que pensaron dentro de estos principios del marxismo, de Marx, pero que nunca llegaron, nunca se cristalizaron en formas de poder como sucedió en el sovietismo. En la misma línea del sovietismo está China y podemos ver ahora lo que ha llegado a ser la China desde Mao, pasando por
por Deng Xiaoping hasta ahora Xi Jinping, que no son sino regímenes, digámoslo, autocráticos, formas oligárquicas y formas al mismo tiempo de tiranía, de despotismo, que ya la antigüedad ya lo había descrito como tal. Entonces, regresemos a Rosa Luxemburgo y a tantos otros que se ha quedado en el camino como tal. Bloch, Ernest Bloch y tantos otros. Pero abandonemos a Lenin. Muchas gracias, Miguel, por estas recomendaciones. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.